Chicas, Ya. ¿están ahí? Sí. Ok, Sí, aquí y estamos. empecemos con la organización del proyecto. Como ya lo habíamos visto, la primera fase comprende eh, qué es el derecho penal internacional, quién puede llevar un caso a la corte y las fases de juzgamiento. Entonces, como nosotros ya tenemos listo el Word, sería bueno que vayamos compartiendo las ideas que rescatamos cada una. Entonces, no sé cómo quieran empezar. Podemos empezar definiendo qué es el derecho internacional Emi, tal vez penal, tú quieras obviamente. Sí, empezar. lo veo bien. ¿Empiezo yo o empieza Nati? Como quieran. Empieza tú, Ya, dame un ratito. No puedo entrar algo. Se me corta. A ver, bueno, yo lo creo que en sí el derecho penal internacional constituye una rama del sistema jurídico internacional que configura para alcanzar intereses de altos grados de sujeto y de conformidad con los objetivos de prevención de delitos, de protección y de la rehabilitación de la perdón, de los delincuentes. En sí, el derecho penal internacional es una conversión entre legislación penal nacional de los estados y los aspectos penales de la legalización internacional. Bueno, que también está conformado por varias ramas, su contenido puede definirse por regulaciones internacionales de derivadas materias como el control de guerra, la regulación de los conflictos armados, las persecuciones de las infracciones de las leyes de guerra, delitos comunes de intereses internacionales. También podemos hablar que puede ser como una conclusión en el derecho penal internacional, una pena manifestada que se trata de un ordenamiento que pretende la conversión, la conversión de las ramas fundamentales de derechos nacionales e internacionales en ámbitos eh, netamente punibles. También podemos bueno, yo decir, quiero acotar a esto de Emi, que el derecho internacional, el derecho penal internacional, habla mucho de la legislación interna de los estados, porque la comunidad internacional tipifica otros tipos de delitos que dentro de la legislación interna no se da. O sea, yo creería Es por que, eso que, o sea, como que complementando con lo tuyo, Nati, justo estaba, bueno, tenemos el examen complexivo y estaba revisando el tema del Código Penal y es súper interesante porque existen todos los crímenes, o sea, en realidad el derecho penal internacional es como que una convergencia entre la legislación penal de los estados y también la internacional, porque se juzga el tema de los crímenes de lesa humanidad, el tema del etnocidio, del genocidio, que son crímenes que son juzgados también internamente, pero también internacionalmente. Entonces, creo que eso igual internacional. es interesante porque la verdad es que no sabía que en el Código Integral Penal de nuestro país, o sea, también se tenía el tema de los conflictos armados, o sea, más presente el tema de la protección a la población civil, de la participación en las hostilidades, entonces eso me llamó bastante la atención, justamente ayer lo vi y quería justo plasmarlo también en el tema del work que estábamos haciendo grupalmente. claro, es que ahí se puede, o sea, ahí se puede evidenciar, como quien diría, que los canis y los cans tienen, o sea, tienen un origen, y el origen se da dentro de los estados, por el territorio, por las personas a las que protegen. Entonces aquí se ven los elementos que tanto hemos visto, y es por eso que la función de la Corte Internacional es que va a tener la jurisdicción y la competencia para, como dice su nombre, solucionar estos conflictos. Es por eso que
hay que tocar también la idea de a quién las personas pueden llevar o qué pueden llevar a la Corte Penal Internacional. ¿Quiénes pueden? Todos podemos. ¿Qué Todos casos? podemos hacerlo. Depende de qué caso. Depende del caso, claro, depende del caso. Yo creería que también Entonces, es el tema de cuáles son los crímenes que van a ser punibles ante la Corte En qué, Penal Internacional. exacto. se supone que los crímenes, los, lo que presenta el estatuto, ¿no? Son los Claro. crímenes de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes Los de guerra crímenes y de el guerra crimen. también. Los Ajá. crímenes de guerra también. ¿Qué Porque se más? supone que son delitos comunes de interés internacional, claro. Ujú, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos tratar? Eh, Podemos hablar de las fases de juzgamiento. sí, esa era mi parte, justamente. Bueno, lo que yo estuve investigando, las fases de juzgamiento, primero iniciamos con la etapa de juicio, en donde se celebrará también en la sede de la Corte Penal Internacional. El acusado deberá estar presente, o sea, es decir, las partes procesales son también el tema de los magistrados, del secretario, el defensor de las víctimas, en las víctimas en su caso, y, eh, y los abogados. Además de eso, también se comienza con el juicio en la sala de primera instancia, que siempre se dará lectura al acusado cuáles son los cargos confirmados anteriormente, en donde se verifica otra vez. Además de esto, se sesionará de que el acusado comprende la naturaleza de los cargos, es decir, entiende la licitud de los cargos por los cuales está en este momento ante la Corte Penal Internacional. Además de esto, eso me llamó mucho la atención porque en este caso, en la fase de juzgamiento, la Corte Penal Internacional da apertura a que la persona que es procesada se declare culpable o inocente. Entonces, aquí se va a ver en el tema de que si esa persona se declare culpable o inocente, siempre se va a determinar acorde a los cargos, a los hechos, a las pruebas, ya sean documentales, periciales o testimoniales, se refiere a todo. Entonces, la Corte también establece si en realidad lo que esa persona dice, ya sea culpable o no, la corte es la que tiene la última palabra y decide. Entonces, eso me pareció bastante interesante en el tema de la fase de juzgamiento, porque puede que la persona diga como que no, yo soy culpable, pero los hechos lo digan como que sean contrarios. Entonces, en el tema de que la persona sea condenada y se dé un fallo condenatorio, siempre se va a fijar el tema de la pena, a través de igual de las pruebas practicadas en el proceso, y además de eso se convoca de oficio a una nueva audiencia que la solicita el fiscal para que concluya en la instancia y a fin de yo creo que esto es como medios probatorios adicionales para el tema de la pena. Entonces, eso es más o menos lo que yo pude ver en el tema del proceso de juzgamiento. O sea, lo único que podría contar a eso es que se supone que la Corte Penal Internacional para dictar la pena internacional para la persona se basa mucho en en el Estatuto de Roma, Ujú. porque lo entienden como un preámbulo para poder dictar sentencia, porque se supone que estas son vinculantes. Exacto, entonces eh, es como que igual le da la apertura a la persona de que, y siempre como que también velando, no siempre como que llevando a que la pena sea condenatoria, sino en un aspecto más como que dirigido hacia como los derechos humanos, a que no estés también como que tal vez vulnerándose sus derechos, entonces eso igual es igual súper interesante. No sé, la Ali, que quiera acotarnos igual de su parte, cómo se dan las audiencias en la corte. Sí, chicas, vean, a mí me parece que este punto es súper importante, primero que nada porque nuestro grupo va a tratar esto en la simulación de audiencia que vamos a hacer.
Y por mi parte yo pude encontrar que cómo se dan estas audiencias. Pues primero que estos casos, los casos que son remitidos a estos son por cometimientos de infracciones graves del derecho internacional humanitario, como ya lo hemos mencionado antes. Eh, y puede darse de tres maneras el proceso ante la Corte. Uno es cuando un Estado parte remite al fiscal una situación en la que parezca que se ha cometido uno de los crímenes que se encuentran en el Estatuto de Roma, ya que así la Corte puede ejercer competencia de los mismos. El segundo es cuando el Consejo de Seguridad remite al fiscal una situación en la que parezca haberse cometido una o varias infracciones de estos crímenes que ya hemos hablado. Y la tercera es cuando el fiscal inicia la investigación de oficio. Es así que él presentará a la sala las cuestiones preliminares para empezar con su petición de investigación. Eh, Esto tiene como características el hecho de si se debe tomar en cuenta o no su admisibilidad, el análisis de la información que va a constituir la investigación, si existe suficientes bases de hecho y de derecho, la gravedad del crimen que se ha cometido o de los crímenes que se cometieron y los intereses de las víctimas, ya que estamos ante violaciones de derecho internacional humanitario. Entonces, para la celebración de la audiencia se hará en la sede de la Corte, pero también se pueden establecer otros lugares de acuerdo a lo que los estados hayan decidido. Y para esto se debe realizar en presencia del fiscal, del imputado y de su defensor, así como nos lo comentó Ari. Se prosigue con una investigación que puede ser modificada o se pueden retirar los cargos de acuerdo a lo que haya arrojado la misma. Se podrán tener testigos que declaren en juicio. Se podrán también impugnar los cargos por parte del imputado sobre las pruebas que el fiscal haya presentado. Se creará una sala de cuestiones preliminares y esta será quien determine sobre la base y los fundamentos que se hayan expresado en la audiencia acerca de si existen o no pruebas motivadas para creer que la persona imputada ha cometido uno o varios crímenes. Es parte también de la sala levantar audiencia y pedirle al fiscal que considere la posibilidad de presentar nuevas pruebas, si así fuera el caso. También, a ver, que es súper largo lo que pueden hacer de la audiencia. Ya, la sala también es la encargada de dictaminar el fallo y estas se retiran bajo las pruebas que haya presentado el fiscal, porque los crímenes tienen que ser realmente probados para que exista un fallo condenatorio. La Corte también podrá imponer las siguientes penas. Está entre la reclusión por un número determinado de años que no puede exceder de 30, o la reclusión a perpetuidad cuando lo justifique las extremas gravedades del crimen que se haya cometido. La sala también puede interponer multas de acuerdo a los crímenes. Y la Corte también establece reparaciones a las víctimas bajo el principio de restitución, de indemnización y la rehabilitación. Eso yo les podría acotar de mi parte que he encontrado de cómo se dan las audiencias en la Corte. Lo que yo quería decir es sobre los puntos centrales que se tratan en las audiencias de la Corte Penal Internacional. Es una que siempre es como en ámbito nacional, ¿no? Primero se abre la investigación previa, hay los 90 días, se supone que los que incurrieron en ese delito tienen prisión preventiva por 90 días hasta que se acabe la investigación previa, luego viene la formulación de cargos. Entonces, en este caso, internacionalmente hablando, igualmente se hace, ¿no? El objeto de la investigación, el alcance de... Aquí se hace mucho el análisis de la jurisdicción y la competencia de la Corte para conocer de las causas. Se dice también de la existencia de los motivos razonables para creer
para creer que uno o varios de los delitos que se están llevando a la Corte Penal Internacional tengan incidencia con lo que dice el Estatuto de Roma. También se dice que la sola ausencia de una persona del Consejo de Seguridad, que suelen ser, no sé cómo decirlo, que suelen ser como que los que inspeccionan las audiencias. Tal vez como un Ya secretario, como que verifica que estén las partes, las personas que intervienen. es como que es juez y parte dentro de la Ah, ok. audiencia. Ah, ya, ya. Entonces, alguien algún miembro del Consejo de Seguridad eh, viene y ejerce su potestad jurisdiccional dentro del caso que se trate. Entonces, esos son los puntos que, desde mi punto de vista, la Corte Penal toma como relevantes. Y yo creía que luego de eso eh, se realiza el fallo, ¿no? Ujú. Donde dice si va a haber una reparación integral, una reparación material, si el que hizo el concurso de delitos tiene pena privativa o cadena perpetua, porque es las condenas que suelen manejar. ¿Saben que eso también sería interesante? Como que Puedo hablar un también... poquito del fallo también. ¿Mande? O sea, puedo Claro. hablar un poco del fallo también. O sea, que el fallo en el caso de dictar condena será en la primera sala de audiencias, perdón, en la primera instancia, que fijará, o sea, lo que yo creo es que fijará siempre la pena que, o sea, que procede en imponer, para lo cual tendrá en cuenta las pruebas prácticas que se hayan hecho en el fallo. Creo yo que debería, bueno, creo yo que así. Siempre se hace las primeras en el fallo, en la, en la primera instancia. Claro, porque yo creo que es como aquí, ¿no? No te gustó lo que dice la sentencia, entonces apelas. Si no te gusta lo que dice la apelación o te niegan, puedes ir a casación. Si no mismo, bueno, te pones un habeas corpus, un habeas data y también hay lo de la acción extraordinaria de protección. O sea, yo creo que es el mismo proceso, pero lo elevas a un órgano jurisdiccional un poco más Más, preparado. más elaborada, más apelable. Eso es lo que creería yo. Sí, yo también. Yo también lo que También creo me es lo olvidé de mencionarles. Me olvidé de Mira, mencionarles que como nosotros vamos a realizar esta parte en la simulación, se expresa más o menos que esta sala intenta dar sus fallos por unanimidad. La mayoría de veces tiene, o sea, lo hace de esta forma, que es la manera considerada. Y que claro que también se da también a veces por mayoría y cuando existe como una confusión dentro de la sala, dentro del magistrado, el fallo tiene que darse eh, expresando las decisiones de cada lado, o sea, tanto de la mayoría como de la minoría o de cada uno de los magistrados, para que ésta se dé lectura en una sesión pública. si quieran acotar algo más porque hemos tocado todos los puntos. Sí, yo creo que estaría bien. También podríamos, también, no sé si quieran, pero esto es un modo más interno, tal vez, revisar el tema de los crímenes. Por eso, el tema también de la creación de los tribunales de Nuremberg, todos los crímenes que se dieron también en la Segunda Guerra Mundial, que de ahí parte en sí la Corte Penal Internacional. No sé, tal vez si podríamos también revisar eso, como que tal vez para entender un poco más cuál es el sentido y el objetivo como que real del derecho penal internacional y cuál es también como que la protección que en sí conlleva el tema del juzgamiento de esos crímenes de lesa humanidad, o sea, qué en sí conllevaría o qué tipo de pena, no sé, o sea, tal vez por ahí podríamos también investigar algo. Podemos completar lo que ya tenemos. Y al momento que nos toque ser magistradas, creo que somos, podamos ocupar bien el cargo.
Claro, entonces, pero ustedes son magistradas, en cambio a mí me toca ser como que secretaria, entonces a mí me toca hacer un poco más el tema del Mira, escrito y eso. ASCO, Lo que les iba a hacer eres acuerdo, secretaria ad hoc. mande, Eres secretaria ad hoc. sí, Ah, creo, no, no creo, solo soy secretaria, ah. sí. Bueno, entonces, si ya hemos tocado todos los puntos, yo creo que lo único que nos queda es pulir el documento y prepararnos El día lunes. para la audiencia. Igual tenemos que dividirnos para poder hacer la segunda fase. Listo. Entonces, Lolita, muchas eh, gracias. entonces así quedamos y ya vemos cuál es la persona que se va a encargar de la primera fase el día lunes. Como lo he hecho yo mayormente, lo hago también a través de sorteos online, entonces ahí hago un sorteo, ponemos nuestros nombres y yo tal vez les mando el video para que estén seguras y listo. Entonces así nos vamos, yo creo que dividiendo las fases que vengan para como que distribuirnos bien el trabajo y que trabajemos todos. Listo. Ya, Me listo. parece bien. Listo, sí, Listo. me parece perfecto. Ya, listo Sí, dale, no hay chicas. problema. Ya, Dale, de una. Muchas gracias. ya, cuídense. Cuídense.